Si eres un ingeniero o trabajas en una disciplina de ingeniería, es probable que en algún momento hayas intentado entender y explicar el comportamiento de un sistema dinámico utilizando primeros principios. El verdadero valor de un modelo de primeros principios es que los resultados suelen tener un significado físico y claro y explicativo. Además, los comportamientos a menudo se pueden parametrizar. Sin embargo, los modelos no lineales de gran escala y alta fidelidad pueden tardar horas o incluso días en simularse. De hecho, el análisis y el diseño del sistema puede requerir de miles o de cientos de miles de simulaciones para obtener unos resultados significativos, lo que al final acaba representando un gran desafío computacional para muchos equipos de ingeniería. Además, la linearización de modelos complejos puede dar lugar a modelos de alta fidelidad que no son de interés en la aplicación que estamos desarrollando. En estas situaciones, utilizar un modelo más simplificado acelerará significativamente nuestras simulaciones y el análisis de estos sistemas de gran escala. Mi nombre es Miguel Alonso, soy ingeniero de aplicación de MathWorks y trabajo en analítica de datos, Big Data e inteligencia artificial. En esta sesión exploraremos los beneficios de reemplazar un modelo de alta fidelidad y gran complejidad con un modelo de orden reducido basado en inteligencia artificial. Aquí puedes ver un modelo a nivel de sistema de un vehículo. Exploraremos más a fondo cómo funciona este sistema, pero a grandes rasgos vais a ver que incluye varios componentes. Serán el del conductor, los controladores, el modelo del vehículo y las condiciones de carretera. El subsistema del automóvil de pasajeros modela todo el vehículo. Este incluye las ruedas, el diferencial, el cuerpo del vehículo, el motor del vehículo. Estos se modelan utilizando primeros principios y en este caso el motor del automóvil proviene de una herramienta de terceros, en este caso de GT Power, y se trata de un modelo de alta fidelidad. Vamos a ejecutar el modelo para ver cómo funciona. Ejecuto mi modelo en Simulink. Vemos que funciona relativamente lento. Os puedo asegurar que a la hora de implementar el modelo he intentado elegir un buen solver, eliminar cualquier tipo de bucle algebraico, seleccionar buenos puntos iniciales para la simulación, pero bueno, al final, esperando un poco más, después de 10 segundos, veré que he conseguido completar una simulación de 0,03 segundos. ¿Cómo voy a poder ejecutar un modelo así en real time? ¿O cómo voy a poder ejecutar un modelo tan lento para verificar cientos de escenarios? La verdad es que se vuelve una tarea bastante compleja. El modelado de orden reducido es un conjunto de técnicas que te pueden ayudar a reducir la complejidad computacional de tu modelo al tiempo que proporciona una fidelidad reducida pero aceptable. Déjame mostrarte en este vídeo cómo podríamos ejecutar un modelo de orden reducido en un sistema Hill. El único cambio que vais a ver aquí que hago es cambiar la variante del modelo. Voy a pasar del modelo de alta fidelidad por un modelo de inteligencia artificial que he desarrollado, un modelo ROM. Vemos que como el subsistema ha cambiado, lo he cambiado, y ahora voy a conectar mi dispositivo de SpeedGoat, lo conecto y veo cómo la simulación va infinitamente más rápida. El modelo de inteligencia artificial es capaz de seguir a una velocidad mucho mayor la referencia del motor y luego lo que veremos a lo largo de esta presentación va a ser cómo llegar hasta este punto, cómo podemos profundizar en qué es ROM, por qué usar un modelo de ROM y cómo crear uno e integrarlo en un sistema. El objetivo es que al final de la presentación
hayáis aprendido cómo ROM habilita estas pruebas de Hill y la simulación a nivel de sistema para un modelo de alta fidelidad. También habréis explorado varias técnicas de ROM en MATLAB para poder encontrar el mejor método para vuestra aplicación específica. Hablemos sobre los desafíos comunes a los que se enfrentan los ingenieros, especialmente los de control, en este contexto. Un desafío común que hemos escuchado es, oye, es que el grupo de diseño me ha desarrollado estos componentes que son de alta fidelidad y el ingeniero de control necesita realizar pruebas en Hill con el modelo, pero ¿es posible ejecutar el modelo de alta fidelidad en tiempo real? Tras ejecutarlo, muchas veces se dan cuenta que el modelo es demasiado grande o necesitan hacer que el modelo se ejecute mucho más rápido, como es el caso que hemos visto anteriormente. Pero hay una amplia gama de métodos disponibles para hacer esto del ROM. ¿Cómo creamos un modelo de ROM que tenga un equilibrio entre precisión con la velocidad de entrenamiento, velocidad de inferencia, la interpretabilidad? Hay un montón de consideraciones a tener en cuenta. Antes de profundizar en el problema, hemos mencionado palabras como modelos, componentes, modelado a nivel de sistema, hardware in the loop. Así que hagamos una breve recapitulación de lo que es el diseño basado en modelos. Hablando en términos generales, el diseño basado en modelos se puede describir como el uso sistemático de modelos en todo el proceso de desarrollo. A alto nivel, los modelos se pueden desarrollar en la arquitectura del sistema, que consta de modelos de comportamiento y especificaciones funcionales que están asociados con componentes del diseño específicos. Esos componentes y sistemas pueden representar tanto el sistema físico, como puede ser un sistema mecánico, eléctrico, hidráulico, térmico, basado en inteligencia artificial, básicamente un sistema impulsado por datos, o los algoritmos utilizados para controlar o gestionar ese sistema, que también pueden estar habilitados por inteligencia artificial. A medida que se construyen los componentes, los pruebas continuamente, primero vas a través de una simulación y luego agregando técnicas más rigurosas o integrando modelos de estos modelos en entornos que son ya simulaciones más avanzadas e integrando estos componentes en sistemas más grandes. Hoy vamos a abordar específicamente este recuadro en rojo y más concretamente cómo aprender a aprovechar el flujo de trabajo de inteligencia artificial para integrar la IA en el diseño basado en modelos. Vamos a entrar en los detalles específicos de lo que estoy hablando. Cuando hablo de un flujo de trabajo de IA, una vista simplificada resulta en las siguientes 4 etapas que voy a mostrar ahora. La primera sería la de la preparación de los datos. Cómo coger esos datos en crudo y hacer un preprocesado, un limpiado, conseguir extraer características relevantes de estos datos o incluso generar datos porque quiero luego usarlos para entrenar mis algoritmos de inteligencia artificial. La segunda etapa sería la de cómo diseñar una arquitectura o aprovechar una arquitectura existente para entrenar con mis datos y desarrollar mi modelo de ROM. La tercera etapa sería la de simular, hacer test unitarios, integrar mi modelo de inteligencia artificial en un sistema más complejo. Al final consiste en hacer la validación de mi modelo para que al final pueda hacer un despliegue pues en hardware, en la nube, en el edge. Hay distintas opciones de despliegue. Es importante tener en cuenta que este flujo de trabajo no es lineal. En muchos casos es un flujo iterativo que implica ir aprendiendo en función de cómo voy descubriendo que debo de ir haciendo mejoras en mis modelos. Entonces muchas veces requiere volver a etapas anteriores.
Si pensamos en los elementos que se pueden tener en un modelo de Simulink, donde la inteligencia artificial puede resolver bastantes problemas, pues serían utilizar inteligencia artificial para modelado de componentes, especialmente para aquellos modelos de alta fidelidad que tardan mucho en simularse o que ocupan una gran cantidad de memoria, y así poder acelerar las simulaciones de escritorio y embeber estos algoritmos de inteligencia artificial en hardware in the loop mediante el uso de datos. Y también podríamos utilizar este enfoque cuando no se pueden obtener modelos de primeros principios debido a la complejidad de poder extraer la matemática de estos modelos. Podríamos utilizar la inteligencia artificial para algoritmos en desarrollo y que en muchas ocasiones podrían ser difíciles de implementar con otros métodos, como por ejemplo sensores virtuales, fusión de sensores o detección de objetos. Hoy nos vamos a enfocar en la inteligencia artificial para el modelado de componentes y particularmente en el modelado de orden reducido. Pero, oye, llevas un rato hablando de esto de modelado de orden reducido. ¿Qué es exactamente? El modelado de orden reducido es un conjunto de técnicas para reproducir el comportamiento de un sistema de primeros principios, reduciendo su complejidad computacional o los requerimientos de almacenamiento en un modelo de simulación. Pero, ¿por qué son importantes estas técnicas? ¿Cuál es su verdadero caso de uso? Puede haber varias razones. Permitir a nivel de sistema la simulación incorporando modelos de FEM de terceros en Simulink. Otro sería realizar pruebas de hardware in the loop. Al reducir un modelo de alta fidelidad, ahora es posible ejecutarlo en tiempo real para hacer pruebas en Hill que antes no cabrían en memoria o que no serían suficientemente rápidos. Desarrollar un modelo de inteligencia artificial que pueda servir como sensor virtual o un gemelo digital. Crear sensores virtuales a partir de datos cuando la señal que desea medir no es directamente medible o cuando el sensor es demasiado costoso. También puedes crear un modelo de orden reducido del hardware real para que sirva como un gemelo digital. Otro caso de uso es realizar el diseño de control. Por ejemplo, sustituir un modelo MPC no lineal donde se necesita un modelo de predicción no lineal rápido. Esto nos permite utilizar algoritmos de control en tiempo real para resolver problemas de optimización esencialmente, y donde se necesita ejecutar esto en tiempo real en un sistema integrado con recursos limitados. Finalmente, puede ser de gran utilidad cuando se necesita ejecutar cientos o miles de simulaciones de escritorio. Puede ser necesario ya que al ser modelos pesados va a tardar mucho en simular, como hemos visto antes. Al reducir la complejidad del sistema, nos va a facilitar esa optimización de los parámetros de diseño de nuestras simulaciones, o probar incluso todos los requisitos y verificaciones y todos los casos extremos para asegurar que nuestro sistema funciona correctamente. Vamos a hablar un poco sobre el cómo a continuación. Antes de nada, me gustaría conocer si alguna vez habéis trabajado con modelos de orden reducido. Os voy a poner un poll y respondéis a la pregunta, por favor. Tengo otra pregunta para vosotros. Sería si estáis interesados en usar modelos de orden reducido, si os habéis unido al webinario porque ya lo teníais en mente, y en tal caso, ¿para qué habíais pensado utilizarlos? Pues para modelar sistemas a partir de datos, para modelar sistemas de primeros principios que son complejos de deducir matemáticamente, para importar modelos de FEM de otros entornos, para reducir la complejidad del sistema para hacer luego simulaciones más rápidas, o otros en caso de que se os ocurra otra aplicación útil para vosotros.
es posible utilizar técnicas basadas en datos y en inteligencia artificial para crear modelos de orden reducido. Se recopilan datos de entrada y de salida de un modelo de primeros principios de alta fidelidad y luego se utilizan esos datos para entrenar un modelo de inteligencia artificial utilizando técnicas de machine learning, deep learning o identificación de sistemas. Ahora bien, ¿son las técnicas de inteligencia artificial las únicas opciones para desarrollar un modelo de ROM? La respuesta es no. Existen otras técnicas en las que nos podemos basar para desarrollar estos modelos de orden reducido y en MathWorks tenemos herramientas que las soportan. Uno de ellos sería los métodos basados en la linearización. Si estamos trabajando en un modelo de Simulink no lineal, podemos linearizar en torno a un punto de operación, reducir el número de estados y utilizar el modelo lineal resultante en las cercanías del punto de operación para acelerar mis simulaciones. O bien linearizar en varios puntos de operación para obtener un modelo variable en parámetros para simular el sistema en múltiples condiciones de operación. Otro caso sería ROM basado en modelos. Las técnicas basadas en modelos permiten utilizar versiones reducidas de los modelos FEM de terceros en Simulink y estos métodos se basan en la malla de los modelos de FEA para extraer la representación de espacio de estados que se puede utilizar para la representación a nivel de sistema y el diseño de control. Pero hoy nos vamos a centrar específicamente en los modelos de orden reducidos basados en inteligencia artificial. En el ejemplo que usamos hoy, veremos cómo podemos reemplazar un modelo de un motor de primeros principios con modelos de sustitución basados en inteligencia artificial. Aquí está lo que parece el modelo de Simulink de nivel superior. Como podéis ver, tenemos componentes que representan el conductor, los controladores, el modelo del vehículo, las condiciones de carretera y la visualización. El objetivo en este modelo es controlar la velocidad del vehículo en función de la entrada del conductor, por lo que se trata de un sistema en bucle cerrado. Ahora, el subsistema del automóvil de pasajeros está modelando todo el vehículo. Esto incluye las ruedas, el diferencial, el cuerpo del vehículo y el motor del vehículo. Estos pueden estar modelados con herramientas de MathWorks, pero también se pueden importar diseños en herramientas de terceros en Simulink, como GT Power, como hemos dicho, con el motor, con el modelo del motor. En estas situaciones donde hay un alto nivel de fidelidad y detalle, el modelado de Simulink es complejo y a menudo es lento de simular. En este ejemplo vamos a ver cómo poder reemplazar una parte del modelo del vehículo con un modelo impulsado por datos, que se estima o se entrena utilizando MATLAB. En este caso particular, las entradas del modelo de inteligencia artificial van a ser la velocidad del motor, el tiempo de encendido, la posición del acelerador y los valores de la válvula de descarga. Y la salida será el par motor. El modelo de inteligencia artificial entrenado coexistirá con los modelos de primeros principios que modelan otros componentes del vehículo en Simulink. Ahora, para crear este modelo de inteligencia artificial, sugerimos seguir cuatro pasos en el flujo de trabajo de diseño. Para ello, vamos a empezar con la primera etapa que comentamos, que sería la de la preparación de los datos. Hay varias formas de conseguir datos para utilizarlos durante el entrenamiento. Se pueden usar conjuntos de datos que sean públicos, que ya sean grabados. Se pueden generar datos experimentales a partir de un sistema físico. O también se pueden generar datos sintéticos a partir de modelos de simulación. MATLAB y Simulink
permiten hacerlo de varias maneras. Hoy nos vamos a centrar en los datos que se generan directamente a partir de un modelo de Simulink o de Simscape. Es útil que sepáis que para otro tipo de problemas se pueden generar datos sintéticos a partir de la generación de imágenes utilizando redes GAN, el uso del generador de formas de onda inalámbricas o empleando el entorno de visualización 3D como Unreal Engine, que es compatible con las simulaciones de MATLAB. Para este ejemplo, vamos a generar datos sintéticos para el entrenamiento utilizando Simulink. El primer paso es diseñar un conjunto de experimentos del cual queremos generar datos. Luego podemos ejecutar todos esos experimentos o simulaciones en Simulink y recopilar los datos que necesitamos. Es decir, datos extraídos de la propia simulación. En primer lugar, necesitamos seleccionar los parámetros del modelo que queremos validar sus rangos. Por ejemplo, aquí estamos combinando los comandos del par y velocidad del motor y así como el tiempo de encendido. Continuamos creando una tabla de experimentos donde existen todas las posibles combinaciones de parámetros para simular. En el modelo de Simulink tenemos un gestor, Design of Experiments, que varía los valores de estos parámetros que seleccionamos con cada uno de los experimentos. También estamos registrando las señales que nos interesan durante la simulación. A continuación lo que voy a hacer voy a ejecutar las simulaciones basadas en esta tabla de diseño de experimentos, DOE, que hemos creado anteriormente, y presionamos el botón de ejecutar y después se compilará el modelo. Esto me abre el sistema de Simulink. El sistema de Simulink se me está abierto. Ahora mismo lo que está pasando es que se está compilando el modelo. Va a aparecer este gestor de simulaciones y se van a simular. Cada uno de los puntos que van a aparecer son una de las simulaciones que hemos corrido el modelo con cada una de las condiciones que tenemos en nuestro diseño de experimentos. Vamos a aprovechar la computación en paralelo para poder simular lo más rápido posible todas estas simulaciones y también vamos a utilizar la aceleración rápida de modelos para correr rápido. Después de que se completen las simulaciones, podemos revisar cada una de ellas y poder visualizar los datos registrados que sean necesarios. Aquí es donde concluye la parte de generación de datos, pero como esto es parte del proceso, puede que necesitemos volver y realizar nuevos modelos, así que siempre es posible generar nuevos datos sintéticos utilizando pues, nuevas simulaciones que nos podamos haber dejado, o a lo mejor el sistema no funciona muy bien para ciertos valores, entonces podríamos generar nuevos datos para ese espacio. Estos datos sintéticos se van a guardar en un punto mat y yo los voy luego a utilizar durante el resto del flujo de trabajo para entrenar mis algoritmos de inteligencia artificial. Volviendo a los distintos tipos de modelos utilizados empleados para hacer ROM empleando datos. Vamos a tener métodos estáticos y dinámicos. Los métodos estáticos incluyen tablas de búsqueda o técnicas de ajuste de curvas o superficies. Y los métodos dinámicos incluyen métodos de aprendizaje profundo o deep learning como redes LSTM con memorias a corto y largo plazo, redes neuronales con OEDS o técnicas de identificación de sistemas como ARX no lineales. Hoy nos vamos a centrar en los métodos dinámicos mencionados aquí, pero tened en cuenta que MathWorks también tiene herramientas para poder emplear métodos estáticos. Para este primer ejemplo,
vamos a utilizar una red LSTM para poder capturar las dependencias temporales en nuestros datos. Una red LSTM, Long Short Term Memory, es un tipo de red neuronal recurrente que puede aprender dependencias temporales a largo plazo entre los datos. Como se mencionó anteriormente, las entradas al modelo serán la velocidad del motor, el tiempo de ignición, la posición del acelerador y la válvula de descarga, mientras que la salida será el par motor. Aquí podéis ver graficado una simplificación de las distintas capas que tendría mi modelo LSTM. Vamos a ver cómo crear este modelo en MATLAB. Comencemos con los datos que hemos generado sintéticamente. Nuestra entrada serán la posición del acelerador, la válvula de descarga, la velocidad del motor y el tiempo de ignición, y la salida el par motor. Perfecto. Una práctica común es la de visualizar los datos, ya que esto puede darnos información sobre qué cosas debemos que corregir, darnos más información sobre el proceso de generación de datos en caso de que no hayamos cubierto toda la causística. A continuación, vamos a preparar los datos para el entrenamiento. Aquí lo que voy a hacer va a ser reservar el 20% de los datos para validación y voy a normalizar todo el conjunto de datos, tanto de entrenamiento como de validación. Ahora es el momento de diseñar y entrenar la red neuronal. Para hacerlo, usaré una aplicación interactiva que permite crear y entrenar estos modelos con facilidad sin tener que ir escribiendo ningún código. Esta aplicación se llama Deep Network Designer. Desde la página de inicio de la aplicación podemos decidir si empezar con una pizarra, como si fuese un lienzo en blanco, una pizarra en blanco, cargar un modelo desde el espacio de trabajo, cargar un modelo ya preentrenado o usar una arquitectura ya existente. En este caso, usaremos una arquitectura de secuencia a secuencia. Cuando abramos dicho modelo, notaremos que esta red resuelve un problema de clasificación, mientras que el problema que estamos intentando resolver nosotros es un problema de regresión, ya que la salida es el valor del par motor. Entonces, podemos modificar las últimas capas de la red para que coincidan con el tipo de arquitectura que yo estoy buscando. Después de conectar las capas añadidas, simplemente hago clic en cada una de las capas y voy a poder configurar las propiedades. Por ejemplo, la capa de entrada debe tener solo cuatro entradas, ya que esas son las 4 señales de entrada que voy a introducir yo. Una vez que haya terminado todo este proceso, hago clic en analizar para asegurarnos de que no hemos introducido ningún error y comprobar que la arquitectura de la red es correcta. Ahora podemos ver un análisis capa a capa y tenemos un modelo con más de 19.000 aprendices, pesos para aprender, y vemos que no tenemos errores ni advertencias, así que es una buena señal. Parece que hemos construido una buena arquitectura. A partir de aquí podemos continuar y cargar los datos de entrenamiento y realizar el entrenamiento desde la app, pero en este caso lo que yo voy a hacer va a ser llevarme esta arquitectura y generar código. He generado código automáticamente a partir de todas las operaciones que he hecho en la app y me va a generar el código que se corresponde con aquellas operaciones que he realizado yo. Así que, de vuelta en MATLAB, vemos nuestro fragmento de código aquí y tenemos un conjunto de operaciones para entrenar nuestro modelo LSTM. Estas serían las capas y estas serían las opciones de entrenamiento con las que yo quiero entrenar mi red. Simplemente, para entrenar, ahora yo tengo que dar mis datos de entrenamiento normalizados, las capas y las opciones de entrenamiento que ya he definido. Y ya podemos empezar con nuestro proceso de entrenamiento. Tened en cuenta
que en este proceso de entrenamiento estamos usando una GPU y esto acelera. Además, hemos acelerado el vídeo y esto nos llevará unos 10 minutos. Puede que en función de si usáis múltiples GPUs o una CPU, pues el tiempo de entrenamiento sea más o menos. Una vez que ha terminado el entrenamiento, podemos medir rápidamente la precisión del modelo en el conjunto de datos de entrenamiento. Aquí estamos calculando el root mean square estimation, o el root mean square error, el error cuadrático medio y el R cuadrado. Veo que el R cuadrado está muy cerca de 1, por lo que parece ser un modelo bastante bueno. Y para asegurarnos de que es un modelo bueno, debe funcionar bien con el conjunto de datos independiente, aquel 20% que me he reservado para la validación. Una vez más, veo que el error cuadrático medio es bajo y el R cuadrado está muy cerca de 1. Eso significa que es capaz que nos está dando unos buenos resultados. Finalmente, mirando la gráfica en la que vemos la estimación de nuestro modelo, vemos que el modelo LSTM es capaz de capturar muy bien las dinámicas del motor. Una alternativa al modelo LSTM puede ser crear una red neuronal de espacio de estados. Comenzamos desde una representación clásica de espacio de estados que muchos conoceréis, sobre todo si sois ingenieros de control. Y podemos usar dos redes neuronales feed-forward para aprender la función de estado no lineal f y la función de salida no lineal g a partir de los datos. Esta técnica es conocida popularmente como Neural ODE por la comunidad de Deep Learning, y aunque existe una API general en la Deep Learning Toolbox que me permite modelar estas Neural ODE, hemos creado una API para crear modelos de espacio de estado no lineales basados en Deep Learning que utilizan redes neuronales feed-forward para poder entrenar estos modelos sin tener que ser un experto en Deep Learning. Vamos a ver cómo se modelan estas redes. Aquí estamos cargando de nuevo los mismos datos de entrada y salida. Estoy omitiendo esta parte, ya que la hemos visto anteriormente. Y de nuevo reservo ese 20% para la validación del modelo. Otra vez. Aquí lo que estoy haciendo es, en función de las necesidades de mi entrenamiento, voy a reducir la resolución de los datos, que potencialmente va a reducir la cantidad de datos de entrenamiento. Una vez que he reducido, he hecho un downsampling de mis datos, voy a normalizarlos, tanto los datos de entrenamiento como los de validación, ¿vale? Y una vez ya he normalizado los datos, lo que hago es empezar a crear mi red. En este caso, voy a reformatear los datos en una celda de tablas de tiempo, y ahora voy a diseñar y estimar este modelo de espacio de estados de redes neuronales. Aquí usaremos la función IDNetworkStateSpace con las 4 señales de entrada que tengo. Y luego usaremos un percentrón multicapa para representar la red de estados. Cuenta con 2 capas ocultas de 16 neuronas en cada capa. Esto es un modelo mucho más pequeño en términos de número de parámetros comparado con la arquitectura de la red LSTM. Podemos especificar las opciones de entrenamiento también para la red de estados y luego simplemente llamo a la función nlssest para poder entrenar. O en este contexto de identificación de sistemas, también podemos usar la palabra, en vez de entrenar, estimar el modelo. Estimamos el modelo de espacio de estados no lineal
utilizando datos medidos en el dominio del tiempo. De esta manera, estimamos el sistema. Aquí estamos viendo la función de pérdida durante el entrenamiento. Vamos a ver si la ejecutamos. Esta es la función de pérdida durante el entrenamiento de la red. Y una vez hemos terminado el entrenamiento, vamos a volver a evaluar nuevamente el rendimiento del modelo en el conjunto de datos de prueba independiente, es decir, en los datos de validación. Vamos a comparar. Vamos a continuar. Aquí es donde miramos los valores predecimos los valores nuevos con los datos, el set de validación, y miramos las mismas métricas para comprobar que los resultados son buenos. En este caso, la salida es ligeramente peor que en el caso de la red LSTM, pero aún así el modelo proporciona unos muy buenos resultados. Vemos que en la gráfica es también capaz de capturar las dinámicas del sistema. Un modelo ARX no lineal es otra de las opciones que podemos considerar al buscar o emplear técnicas de ROM. Se trata de un modelo de regresores y una función de salida. La función de salida contiene uno o más objetos de mapeo, uno por cada salida del modelo, y cada objeto de mapeo puede incluir una función lineal y una no lineal, que actúa sobre los regresores del modelo para dar la salida del modelo y un sesgo para esa salida. Existe una elección que es flexible para las funciones no lineales. Esto puede incluir conjuntos de árboles de decisión, máquinas vector soporte, procesos gaussianos. Los modelos non-linear ARX pueden ser más interpretables que los modelos de Deep Learning y proporcionar un entrenamiento y una simulación potencialmente más rápidos. Vamos a ver cómo modelar este modelo non-linear ARX con un sigmoide como función no lineal. Como hicimos anteriormente, vamos a reservar el 20% de los datos para la validación y la normalización de los conjuntos de datos de entrenamiento y validación. En este caso, vamos a encapsular los datos de entrada y salida en un objeto IDData que nos permite mantener juntos los datos de entrada y salida con sus propiedades. Luego diseñaremos y estimaremos el modelo nonlinear ARX utilizando redes sigmoide. Comenzaremos estimando un modelo lineal de espacio de estados y estimaremos el modelo ARX utilizando la red sigmoide como función no lineal. A partir de este modelo ARX estimado, podemos refinarlo posteriormente a un paso de tiempo más pequeño o un periodo de muestreo más pequeño en función de lo que necesitemos. Y una vez estimado el modelo, podemos probar su precisión con los datos de validación como hemos hecho en los anteriores casos. Primero, vamos ahora a predecir la salida del modelo y desnormalizamos los datos. Y finalmente calculamos el error cuadrático medio y el coeficiente de determinación R cuadrado. Aquí está la parte de extraer resultados de validación. Hacemos nuestras predicciones. Y calculamos el valor de las métricas. Observamos que los resultados son buenos. Y más adelante ahora los compararemos, los distintos modelos. Finalmente, veremos cómo crear un modelo ARX donde la función no lineal
es utilizando una máquina de vector soporte. La configuración vais a ver que es bastante similar a lo que hicimos cuando entrenamos el anterior modelo. Reservamos de nuevo ese 20% de datos para validación. Vamos a normalizar los datos. Y encapsulamos los datos en el objeto ID de data. Ahora, al diseñar y estimar el modelo ARX, tenemos un regresor lineal. Y la función no lineal, pues tenemos la máquina vector soporte en lugar de la redshift móvil que hemos mostrado anteriormente. Y una vez se ha realizado ahora, vamos a ver, se corra esta parte del código. Y ahora realizamos las predicciones con los datos de validación. Y calculamos las distintas métricas. Vemos que este modelo también es capaz de capturar las dinámicas. Sabemos que la comunidad de Deep Learning es muy activa y constantemente están surgiendo nuevos modelos de inteligencia artificial. Debido a que ofrecemos soporte para la importación de modelos para TensorFlow, PyTorch y otros frameworks, se tiene acceso a esos nuevos modelos y se puede trabajar con ellos dentro del entorno de MATLAB. Contamos con modelos de inteligencia artificial ya entrenados. Vamos a ver cómo integrar estos modelos que hemos entrenado en simulación y cómo realizar pruebas a nivel de sistema. Pero antes de entrar en eso, vamos a ver qué bloques de Simulink tenemos disponibles para poder importar nuestros modelos de inteligencia artificial. Las bibliotecas de IA en Simulink se están expandiendo para poder incluir más bloques de IA, para más aplicaciones y para más verticales específicas. Hoy hemos entrenado con varios modelos de IA utilizando Statistics and Machine Learning, la Deep Learning Toolbox y System Identification Toolbox. Pero hay otras toolboxes que incluyen bloques de IA hoy en día, como la Audio Toolbox o la Computer Vision Toolbox. Continuamos continuamente sacando nuevos flujos de trabajo con inteligencia artificial y Simulink que faciliten la integración entre ambos entornos. ¿Cómo podemos integrar nuestro modelo de inteligencia artificial en Simulink? Vamos a verlo. Comenzamos cargando algunos datos de prueba para poder probar nuestro modelo de IA ya entrenado. Vamos a definir las entradas del modelo de Simulink y vamos a cargar los modelos entrenados. Ahora simplemente abrimos el modelo Simulink. Esta es una simulación en bucle abierto donde normalizamos a la entrada y luego desnormalizamos en la salida después de que se ha hecho la predicción del modelo. Comenzamos con el bloque LSTM, donde simplemente vamos a proporcionar la ubicación del archivo .mat que contiene el modelo. Y para el resto de bloques solo necesitamos proporcionar el nombre del objeto que debe existir en el workspace de Simulink. Para el modelo nonlinear ARX sigmoid y el nonlinear ARX SVM, vemos que el nombre viene claramente identificado con los modelos predictivos del workspace. A continuación, lo que voy a hacer va a ser simular el modelo Simulink desde MATLAB utilizando el comando sim para poder analizar los resultados de los distintos modelos. Y podemos ver que todas las funciones en general funcionan bastante bien con el modelo LSTM en primer lugar, que es el mejor en términos de precisión, seguido del modelo nonlinear ARX sigmoid, luego el modelo de Neural State Space y finalmente el modelo nonlinear ARX SVM. Estos son los resultados únicamente en términos de precisión, pero puede haber otros atributos
que valga la pena considerar para poder elegir mi modelo, no solo simplemente basándonos en la precisión. Ahora, si visualizamos los resultados, vamos a ver que todos los modelos están muy cerca de los valores reales de mi motor y, vemos que en algunas zonas algunos modelos pueden tener un mejor comportamiento que otros. Este puede ser también otra de las razones por las que elegir mejor un modelo u otro, si necesitas mayor precisión en alguna de las regiones. El profiler de Simulink nos da una idea de cómo de rápido se ejecutan estos modelos en nuestro ordenador de escritorio. Vemos como el modelo LSTM parece ser un modelo con el mayor tiempo de inferencia comparado con el resto de modelos. Aquí se representa el modelo a nivel de sistema, donde podemos ejecutar el modelo de inteligencia artificial en bucle cerrado. El modelo incluye componentes que representan, como he dicho, el conductor, los controladores, el modelo del vehículo y las condiciones en carretera. Y nos gustaría poder controlar la velocidad del vehículo en función de la entrada del conductor. Si miramos debajo del subsistema del automóvil de pasajeros, podemos ir al subsistema del motor. Aquí vamos a pinchar en el subsistema del motor y vemos que hay tres implementaciones distintas. El de la izquierda, arriba a la izquierda, utiliza un enfoque basado en primeros principios usando el Powertrain Blockset. El de la derecha aprovecha un modelo LSTM que acabamos de entrenar. Este es el modelo de primeros principios. Este es el modelo LSTM. Y finalmente el de abajo es el modelo Neural State Space que hemos entrenado. Vemos que está en color porque es la variante que está activa en este momento. Por eso está todo coloreado. Volviendo al modelo principal, simplemente voy a hacer clic para poder simular y ver los resultados. Como he dicho, en este caso estamos utilizando la variante activa de Neural State Space y al ejecutar la simulación vemos que la velocidad objetivo y real coinciden con la gráfica inferior y el par motor con la gráfica superior. Vemos que esta simulación ha sido mucho más rápido que cuando usamos modelos de primeros principios. Desde MathWorks, dentro del entorno de MATLAB y Simulink, contamos con un entorno de generación de código que es único, ya que permite que los modelos desarrollados en ambos entornos se implementen en cualquier entorno sin tener que reescribir el modelo original. La generación automática de código nos va a eliminar esos errores de codificación manual y además nos va a permitir optimizar esta generación de código en función de si queremos reducir el tamaño o reducir la velocidad de ejecución en función de los requerimientos de nuestro problema a resolver. Y es un gran impulso de valor, ya que nos hace totalmente independientes de la arquitectura en la que queramos desplegar luego nuestra solución. Para los modelos de Machine Learning, puedes utilizar nuestras herramientas de generación de código para generar código fuente en C o C++, lo que permite implementar el código en cualquier CPU o en cualquier microcontrolador. Con algunos de los modelos de Deep Learning, especialmente los modelos más grandes, hay hardware especializado que os podría interesar, como por ejemplo usar las GPUs de Nvidia o algunos procesadores especializados con CPU. Y para este tipo de hardware vais a poder encontrar bibliotecas de optimización para mejorar el rendimiento. La GPU Coder y otros productos relacionados conectarán los modelos con estas bibliotecas de optimización. Sin embargo, hemos aprendido durante el tiempo que a veces preferimos utilizar una CPU más genérica, por ejemplo la ARM Cortex-M, por lo que hemos desarrollado una generación de código que es agnóstica al hardware de despliegue. Así vais a poder utilizar sin optimizaciones, pero un código que sea portátil y se podrá ejecutar sin depender de bibliotecas. Veamos esta generación de código libre volviendo a nuestro ejemplo.
Aquí vemos el modelo LSTM que hemos entrenado y podemos ir a la pestaña de aplicaciones y abrir la aplicación de Simulink Coder que nos va a ayudar a hacer esa generación de código que necesitamos. Tenemos varias opciones disponibles. Simplemente hacemos clic en siguiente para generar el código C. En cuanto a las optimizaciones, vamos a hacer que nuestro objetivo sea, por ejemplo, depuración por ahora. Así que hacemos clic en siguiente y finalmente siguiente para generar el código. Al finalizar el proceso, obtenemos un informe de generación de código que podemos revisar y obtener información sobre cómo fue el proceso de generación de código. Estamos aquí plegando todas las funciones para que sea más fácil de inspeccionar el código y me gustaría que echásemos un vistazo a esta última función, esta función de AIROM LSTM Step. Se aprecia como las primeras líneas se realiza el proceso de normalización. Si lo leemos, se entiende cómo esas líneas hacen la normalización. Y luego vamos a llamar más abajo a la función Deep Learning Network Predict and Update, que lo que hace es predecir la salida del LSTM y finalmente hacer la desnormalización de la salida. Mirando en detalle la función Deep Learning Network Predict and Update, vamos a ver también los pesos de las diferentes capas y luego los bucles que forman parte de las distintas operaciones de matrices que conforman la arquitectura de la red. Perfecto, ya tengo mi modelo funcionando en simulación, he generado código a partir de él y ahora lo que quiero es asegurar que mi código funciona correctamente al desplegarlo en el entorno final. ¿Cómo podría yo desplegar nuestro algoritmo de Deep Learning en una máquina, por ejemplo, de SpeedGoat para realizar simulaciones en tiempo real? Hardware in the Loop sirve como una prueba final del algoritmo en diseño antes de pasar a la integración final del sistema. En Hill, en Hardware in the Loop, estamos generando código tanto para el componente o el algoritmo que está diseñado como para el modelo de la planta. El código de la planta, que aquí incluye nuestra red neuronal que hemos entrenado, se ejecuta en una computadora de tiempo real. Y el código del componente o el algoritmo, en este caso el código del controlador, se ejecuta en la plataforma objetivo. Simulink se puede utilizar para monitorizar señales y ajustar parámetros en los modelos implementados. Lo que estamos viendo aquí es nuestro modelo Simulink, de nuevo. Conectamos el modelo con una máquina SpeedGoat, que es la máquina que vamos a ver aquí abajo, y nos ayudará a hacer las pruebas de Hardware in the Loop. Ahora abrimos el Data Inspector y vamos a ver cómo la señal de referencia y la de predicción que hemos hecho con código C son muy parecidas. Esto se está ejecutando directamente en el SpeedGoat en tiempo real. Además del despliegue a través de Hill o la generación de código, también puedo utilizar ROM fuera de Simulink para etapas de desarrollo y operación. Hemos visto la implementación en hardware SpeedGoat. A través del uso de Simulink Compiler podemos exportar el modelo de planta como una FMU para la integración con herramientas de terceros. Si contamos con un algoritmo de Deep Learning entrenado, también vamos a poder exportarlo a través del formato de ONNX para la interoperabilidad con otros entornos de Deep Learning. Como hemos mencionado anteriormente, también es posible generar código para hardware específico del objetivo. Y por último, se puede utilizar MATLAB y el compilador de Simulink para crear una aplicación independiente para emplearlo como un gemelo digital. Haciendo una comparativa entre los modelos de IA que hemos entrenado, podemos evaluar y elegir el modelo más conveniente
en función de los requisitos específicos que podemos tener. Esto es solo una muestra representativa de modelos de Deep Learning e identificación de sistemas. Me gustaría destacar que para la elección del modelo no nos deberíamos basar únicamente en la precisión, ya que puede haber otros factores a tener en cuenta, incluyendo la velocidad de entrenamiento, la interpretabilidad, la eficiencia a la hora de realizar la inferencia, el tamaño del modelo. Es importante también mencionar que esta tabla de aquí es específica para el ejemplo de ROM del motor del vehículo que hemos desarrollado hoy. Cada problema tendrá su propia tabla de compensaciones de IA y hay que tener en cuenta que el hardware disponible también va a afectar en los resultados y en la elección de nuestro algoritmo. Por ejemplo, la velocidad de entrenamiento de un modelo LSTM puede variar significativamente si se entrena con una CPU o con una GPU. Renault ya está trabajando en el desarrollo de la tecnología de próxima generación para vehículos de cero emisiones. Utilizan técnicas de Deep Learning para estimar las emisiones NOx del automóvil y, aunque no son expertos en inteligencia artificial, los ingenieros de Renault han sido capaces de predecir las emisiones NOx con una precisión cercana al 90% y han podido generar código directamente de la red para implementarlo en las EQs de sus vehículos. Me gustaría terminar con una pregunta. ¿Estaríais interesados en trabajar con modelos de orden reducido? Por ejemplo, sí, nos gustaría probar con un modelo de Simscape o sí, nos gustaría probar con un modelo que tenemos desarrollado en otras herramientas y me gustaría traérmelo a Simulink. O no tengo claro por dónde empezar o no he visto cómo puedo aplicarlo. ¿Podéis contestar dónde creéis que está vuestro caso de uso? En resumen, hemos visto cómo los modelos de orden reducido permiten realizar pruebas de Hill y simulaciones a nivel de sistema para un modelo de alta fidelidad. Hemos explorado diversas técnicas de ROM en MATLAB para encontrar el mejor método para la aplicación, en este caso a resolver. Para nosotros será este motor del vehículo. Concretamente, hoy hemos visto cómo, comenzando con el diseño de experimentos, podemos crear un conjunto de datos sintéticos adecuado que podemos utilizar para entrenar nuestros modelos de inteligencia artificial. Estos modelos incluyen técnicas de Deep Learning, pero también de identificación de sistemas con modelos de Machine Learning para poder reemplazar esta parte dinámica compleja de un motor del vehículo. Luego hemos integrado nuestro modelo de inteligencia artificial en Simulink para hacer una simulación a nivel de sistema con componentes de primeros principios. Hemos sido capaces de integrarlo y cosimularlo. Y finalmente, hemos visto cómo generar código C y realizar pruebas de hardware in the loop para asegurarnos que luego va a funcionar en nuestro dispositivo final, en nuestra implementación final. Muchas gracias por asistir a la sesión de hoy. Espero que os haya sido interesante y me quedo a vuestra disposición para resolver cualquier duda, cualquier consulta. Ahora leeremos las preguntas que hay y las intentaré resolver. Y también contáis con mi correo para cualquier consulta si queréis comentarme vuestro proyecto y ver cómo podríais aplicar técnicas de ROM en vuestro caso. Muchas gracias.